Bueno, dentro del curso de tecnologías emergentes, nuestra primera unidad se denomina el rol del CEO y la gestión estratégica empresarial. Dentro de esta unidad, nuestro primer tema se denomina el CEO en la organización, que es lo que vamos a hablar nosotros en el día de hoy como introducción a nuestro curso de tecnologías emergentes. Pero antes de hablar específicamente del papel del CEO en la organización, debemos hacer referencia a ciertos contenidos vinculados que nos van a permitir entender con más claridad lo que es en realidad una tecnología emergente. En primer lugar, debemos hablar un poco de las tendencias de la ingeniería de sistemas. Recuerden que la ingeniería de sistemas es aquella aplicada a lo que es el desarrollo, el diseño de aplicaciones informáticas, de componentes de computadora. Esto en base a ciertas herramientas preestablecidas, tratando de aplicar las mismas de la forma más eficiente y óptima posible, teniendo como objetivo principal precisamente esto, el crear productos de calidad, no solamente resolver un problema como se pueda. De allí que debemos ver los diferentes proyectos como sistemas de actividades que se relacionan entre sí para alcanzar un objetivo en común. Por esto es que en la actualidad, dentro de lo que es la ingeniería de sistemas, existe lo que es un crecimiento en cuanto a volumen y complejidad de sus productos. Muchos proyectos vienen a ser actualmente excesivamente grandes y exigen mayor calidad y productividad en menos tiempo. Además de esto, no existe suficiente personal capacitado para poder realizar dichas labores. Ante esta situación, existe una preocupación en cuanto a lo que es el realizar, el cumplir con los niveles de calidad con la mínima inversión en cuanto a lo que es tiempo y costo, a fin de poder resolver estos problemas cada vez más complejos. De allí que la ingeniería de sistemas tiene una serie de objetivos durante lo que es los proyectos que se desarrollan a través de ella. Vean que por una parte está en primer lugar el mejorar la calidad de los productos de software. En segundo lugar, tendríamos el aumentar la productividad de los ingenieros de software, facilitar el proceso de desarrollo, suministrar a los desarrolladores un conjunto de bases, de normas, de estándares para construir software de calidad de manera eficiente y definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los productos dentro de los plazos y costos estimados, ya que, como sabemos, la ingeniería de sistemas contempla una amplia área de aplicación al estar enfocadas en proporcionar un cuerpo de conocimientos sólidos en aspectos técnicos relacionados con la producción del software. Estos conocimientos van a brindarles a ustedes como futuros profesionales la combinación de destrezas y habilidades necesarias para lo que es el desarrollo de software con ciertas garantías de calidad y productividad. Vean que cuando hablamos de estos desarrollos de software, podemos decir que están actualmente vinculados con muchas áreas de aplicación. Prácticamente cualquier actividad que vayamos a realizar hoy en día puede ser apoyada mediante algún tipo de software.
desde la realización de transacciones financieras, el almacenamiento y uso de información, el entretenimiento tal como los videojuegos, YouTube, redes sociales, etcétera, la mejora de las imágenes obtenidas en telescopios, etcétera, donde sabemos que los principios de la ingeniería de sistemas van a ayudarnos a garantizar que los productos resultantes sean fiables y funcionen del modo requerido. De allí que el software se ha convertido en un elemento clave, no solo de lo que es la evolución de los sistemas y productos basados en computadoras, sino de todos los aspectos modernos a nivel mundial, dejando de ser ya una herramienta para la simple solución de algún problema específico, tal como el análisis de información, para evolucionar hasta convertirse en una industria por sí mismo. Aunque, como sabemos, todavía existen muchos problemas en cuanto a lo que es calidad y tiempo dentro de lo que es el presupuesto de software también. ¿A qué se debe esto? Esto se debe normalmente a que tenemos diferentes puntos de vista. Vean que aquí tenemos un par de situaciones, digamos que un tanto tipo chiste, pero que tienen bastante realidad. Vean que este par de náufragos, cada uno ve a la otra situación como mejor que la suya. El que está en la isla dice un barco, me salvé, y el que está en el bote dice tierra. Igualmente el caso que tenemos en el lado derecho. Estamos hablando del mismo número, pero cada uno de esos dos individuos lo ve desde su propia perspectiva. Por lo tanto, no podríamos afirmar realmente cuál de ellos es el que está en un error y cuál está en lo correcto si no hacemos un estudio adecuado de la situación. Recordando que cuando vamos a hacer cualquier tipo de desarrollo de software, lo normal es que sea de elaboración gradual. Fíjense que esto lo que nos indica es que debemos ir haciendo las cosas en pasos de menor dificultad, en pasos menos complejos, que nos permitan ir avanzando de manera progresiva hasta la meta que nos hemos propuesto. Ya va que aquí apareció. Todo esto está relacionado con lo que es el concepto de desarrollo de software, que vamos a tratar un poco más en nuestra última unidad cuando estemos hablando de las diferentes metodologías. Aquí simplemente quiero introducir el concepto, el cual indica que es el proceso que tiene como propósito la producción de aplicaciones informáticas de calidad, capaces de satisfacer los requerimientos del cliente de manera óptima. Como ustedes saben, este proceso es sumamente intelectual, sumamente subjetivo, estando marcado por la creatividad y el juicio de las personas involucradas, lo cual nos abre la puerta a diversos problemas que ya conocemos y que no vamos a darle mucha larga en explicar. En primer lugar, estaría la forma en la que nosotros como desarrolladores vemos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, y la forma en la que ellos nos ven a nosotros. Vean que esto crea una barrera que impide que se produzca una buena comunicación, y sin la comunicación eficiente es muy difícil crear buenas soluciones. También tenemos otro problema relacionado con las diversas formas en las que vemos las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 perspectivas diferentes para una misma situación.
Esto también genera conflictos a la hora de nosotros crear las diferentes soluciones. Otra cosa que también podemos tomar en cuenta es que nosotros hablamos un lenguaje diferente al que habla nuestro cliente, nuestro usuario. El usuario usa un lenguaje de tipo natural, generalmente vinculado con el lenguaje el dominio de su negocio en el cual está relacionado. Nosotros utilizamos un lenguaje más técnico propio de nuestra área de estudio en particular. Recordando que cualquier tipo de solución que se vaya a crear debe poseer al menos o deben interactuar tres elementos básicos, que serían, todo esto ve que es un pequeño repaso antes de entrar a la parte que nos toca hoy, que serían los datos, los procesos y las salidas. Estos tres elementos los venimos viendo desde que empezamos nuestra carrera y son los que en sí nos van a permitir crear cualquier tipo de solución que vayamos nosotros a implementar. Vean que los datos podríamos verlos como los ingredientes que usamos para la construcción del sistema, mientras que los procesos serían el conjunto de operaciones que debemos realizar para transformar esos datos en la salida esperada. Y aquí entra un recurso importante que es el tiempo. La información serían los resultados que estamos nosotros deseando obtener. Podemos decir entonces que cuando estamos hablando de la construcción de diferentes tipos de sistemas, es como que el usuario tuviera un conjunto de piezas desordenadas de información, las cuales él necesita unir, él necesita trabajar, necesita transformar para obtener ese resultado que él está esperando. Mientras que por otra parte, nosotros como ingenieros de sistemas, como creadores de soluciones, tenemos la experiencia en cuanto a lo que es la manipulación de esos componentes. Y simplemente lo que necesitamos es recibir esas entradas del sistema y esas salidas esperadas para nosotros realizar ese proceso de desarrollo del software, de desarrollo de una solución. Vean que aquí tenemos la pirámide de las organizaciones. Decimos que en este caso tenemos las necesidades del negocio, las características del sistema y las especificaciones del software. Vean que el dominio del problema lo tiene el cliente. Él es quien conoce la necesidad específica que debemos solucionar. Por otro lado, el dominio de la solución lo tenemos nosotros como desarrolladores, al poseer las habilidades y conocimientos técnicos requeridos para crear dicha solución. Es decir, resulta imposible la construcción de aplicaciones exitosas sin una correcta interacción entre ambos actores del proceso. El cliente debe suministrar al desarrollador los insumos necesarios. Al no poder alcanzar su meta propuesta sin la ayuda de este, mientras que el programador debe construir una aplicación de calidad y para ello necesita comprender en profundidad las características específicas del sistema, del problema. Y esa información quien la tiene es el cliente. Vean que se va produciendo un proceso de formación de una imagen en cuanto a lo que se quiere realizar, donde el cliente va interactuando con el desarrollador para darle información y que éste pueda entender lo que realmente él está necesitando.
ese conjunto de información, aunque muchas veces no resulta del todo claro para el desarrollador en momento, le va permitiendo construir una imagen mental, la cual a final de cuentas va a servirle para lo que es la creación de una solución de acuerdo con las necesidades del cliente, pudiendo incluso llegar a crear soluciones más allá de lo que el cliente esperaba en algunos casos, soluciones optimizadas. Fíjense por otro lado que vivimos en un mundo en constante cambio, como ustedes deben saberlo. Día a día las tecnologías evolucionan, las formas de hacer las cosas cambian, etcétera. De allí que vamos a ver el concepto de tecnologías emergentes. En primer lugar, ¿qué sería una tecnología emergente? Son herramientas especializadas de reciente surgimiento que en periodos relativamente cortos de tiempo pueden provocar una gran revolución empresarial. Es decir, son las innovaciones que cambiarán la forma en las que hacemos las cosas, pero que aún no están bien establecidas o no se han desarrollado completamente. ¿Quién de ustedes me podría nombrar alguna tecnología emergente que conozcan actualmente? ¿Alguno de ustedes me podría nombrar alguna tecnología emergente? Ajá. Inteligencia artificial es un buen ejemplo. Inteligencia artificial aún es una tecnología emergente, a pesar de que lleva, yo creo que más de 40, 50 años desde que surgió, pero aún no ha podido establecerse o desarrollarse completamente. Sale un poco del parámetro que se habló de relativamente poco tiempo, pero es válido porque aún no se ha podido aplicar en verdad lo que sería la tecnología emergente, la inteligencia artificial tal como se había planteado en sus inicios. La realidad aumentada, la realidad virtual, la computación en la nube, todas ellas son tecnologías emergentes que han venido surgiendo. Un ejemplo de una tecnología que fue emergente y actualmente es moderna sería el Zoom. Fíjense que la herramienta Zoom es una herramienta que prácticamente surgió ahora cuando comenzó la pandemia, pero que ya ha dejado de ser emergente, porque ya es usado por prácticamente todas las personas que necesitan comunicarse en tiempo real. Ya es de uso común, ya se ha desarrollado prácticamente todos los aspectos que se necesitaban desarrollar para que funcione correctamente, está bien establecida. Quiere decir que las tecnologías como el Zoom o el Internet ya dejan de ser emergentes. ¿Qué es lo que sería emergente? La computación en la nube cuando tratamos de llevar aquellas operaciones también, aquellas operaciones que normalmente hacíamos a nivel local, como el ejemplo que colocó el compañero, el Microsoft Office 365 Cloud, que nosotros normalmente cuando íbamos a trabajar con un documento lo hacíamos de manera local en nuestro equipo y luego lo trasladábamos a través de internet o a través de cualquier dispositivo, lo trasladábamos hacia su ubicación donde lo íbamos a utilizar. Con la tecnología en la nube, lo que se hace es trabajar directamente en internet, pudiendo compartir el archivo y no teniendo que estar preocupándose de que se me quedó, de que, sino únicamente de contar con un acceso a internet. Profesor, una consulta, por favor. Ajá, dígame. Cuando usted indica, por lo menos, el tiempo relativamente corto, por lo menos 5 años,
Y No, al mencionar que la inteligencia artificial tiene como 40 años, es una eh, excepción. ujú, Es una excepción porque no se ha podido en ese tiempo realmente desarrollarla como se creía, pero no se ha abandonado. Sigue siendo una tecnología emergente, una tecnología, digamos que en desarrollo, podríamos llamarlo así, porque ciertas complicaciones técnicas, etcétera, han impedido que este tipo de tecnologías llegue a tener el alcance que se quería desde un principio. Ahí tienen varios ejemplos ustedes de tecnología, aunque muchas de esas, digamos que ya fueron pensadas, fueron planeadas, introducidas hace años, pero aún no se han podido materializar realmente. Por eso es que este criterio de que menos de 5 años es relativo, porque vean que, por ejemplo, el Zoom, como les dije hace un momento, es una tecnología que tiene menos de 5 años, pero que ya no es emergente, porque ya logró establecerse correctamente. Aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo entre tecnologías modernas y tecnologías emergentes en base a ciertos criterios. Vean que cuando hablamos de las tecnologías modernas, decimos que ya están afianzadas en cuanto a la ciencia básica y sus aplicaciones, mientras que la emergente aún son inciertas, aún no hemos explotado todo su potencial. En cuanto a su estructura, decimos que a pesar de que es conocida, muchas veces aún está en evolución, aún se puede mejorar. En cambio, las tecnologías emergentes apenas están surgiendo, aún no tienen una estructura, unas reglas totalmente definidas o por lo menos definidas con suficiente detalle. Sus funciones y beneficios. Las modernas, a pesar de que son conocidos muchos de sus funciones y beneficios, aún tienen ese criterio de que pueden evolucionar. Recuerde que la computación no es un mundo estático, no se trata de un estado puntual donde hoy las cosas son de cierta manera y mañana van a cambiar, a a quedarse así, pero mañana cambiaron, mañana van a seguir así siempre. Vivimos en un mundo evolutivo. En cambio, en el caso de las tecnologías emergentes, la mayoría de sus funciones o beneficios aún no son totalmente conocidos. Asimismo, vean que aquí tenemos que el valor de la red de proveedores, uno está afianzado en cuanto a eso y en cuanto a regulaciones y normas, mientras que las emergentes aún están en formación. Aquí tenemos otros criterios, modelos y conductas bien definidos. Las emergentes aún se están formando esos modelos, esos patrones. El conocimiento de su mercado potencial es exhaustivo para las modernas, es decir, ya se está usando en las diferentes áreas donde podrían ser aprovechadas, mientras que el caso de las emergentes es un mercado estimado, un mercado especulativo, no estamos seguros si realmente va a tener ese alcance que nosotros hemos estimado. En cuanto a la industria en sí, decimos que su estructura es afianzada, conocemos los competidores y las reglas del juego también, mientras que en el caso de las tecnologías emergentes, vean que son incipientes, o sea que todavía no estamos seguros de su estructura, somos nuevos jugadores y las reglas son también de tipo emergente. ¿Cuál es la ventaja de todo esto por lo que se aplican tecnologías emergentes? Porque recuerden que el tener una nueva tecnología que no lo tienen otras empresas nos puede brindar una ventaja competitiva, nos puede brindar la posibilidad de obtener beneficios o de adelantarnos a las acciones, a lo que es
el resto del mercado. Y esto se reportaría en importantes beneficios económicos. Imaginemos que estemos viendo clase usando Zoom y aparezca una nueva tecnología que sea mejor que esta y que tenga un montón de características específicas que ayuden a lo que es el rendimiento académico del estudiante, etcétera. La empresa que tenga esa tecnología inicialmente podría obtener de ella grandes beneficios económicos, mientras que pasa el tiempo en el cual dicha tecnología es, digamos que clonada, es copiada por otras empresas como pasa normalmente. Entonces, ¿cómo influyen las tecnologías emergentes en el mundo moderno? Actualmente nosotros podemos decir que todos estamos conectados a Internet, que todos utilizamos diferentes tipos de tecnologías emergentes, bien sea a través de computadores, de teléfonos inteligentes, de cualquier tipo de dispositivo. Este tipo de tecnologías emergentes van a facilitar lo que son las relaciones entre las personas, las empresas, los clientes, etcétera, mejorando lo que es, en este caso, el acceso a la información, la disponibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero esto no es el fin de lo que es las tecnologías emergentes, es solamente el comienzo. Vean que nosotros no podemos desconocer que lo que es esta entrada en el mundo digital ya está aquí y ha llegado para quedarse, a pesar de que muchas empresas fueron forzadas debido a la pandemia a trasladar sus operaciones de medios presenciales a medios virtuales. Es algo que a final de cuentas no va a desaparecer cuando termine la pandemia de una vez, sino que ya las empresas han visto muchas de las ventajas de este tipo de situaciones. Por lo tanto, se van a mantener, se van a ir mejorando para aprovechar sus potenciales. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros en el futuro en cuanto a tecnologías emergentes? Grandes innovaciones. ¿Quiénes se encargarían de esas innovaciones? Ustedes como la nueva generación de ingenieros en sistemas, como la nueva generación de gente creadora de soluciones informáticas. Vean que definitivamente hay buenas noticias en cuanto a tecnología, habiendo muchas opciones que lo demuestran, tales como por ejemplo la inteligencia artificial, los sistemas expertos, las impresiones 3D, la robótica, la automatización, etcétera. Inclusive allí podríamos mencionar lo que es los sistemas ERP en la nube, que sería el tema de la próxima unidad. No voy a profundizar en ello. También lo que es las criptomonedas, que son tecnologías que digamos que todavía yo las considero un tanto como emergentes porque no se han estabilizado en sí su uso global. Es más que todo uso especulativo, un uso bastante limitado de su potencial. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de las tecnologías emergentes? En primer lugar, mejorar la eficacia y la eficiencia y el desempeño de la empresa. Profesor, Dígame. por ejemplo, una más también sería el tema del litio, ¿no? Que se está dando ahora respecto a las baterías, los autos eléctricos, que todavía Sí, está en auge, ¿no? sí, los automóviles movidos por energía solar o eléctrica, hay muchísimas, si se ponen a revisar, realmente hay muchísimas tecnologías que han ido surgiendo. Lo que pasa es que hay, en muchos casos se quedan estancadas porque no se desarrollan hasta alcanzar el potencial que tienen, sino que son ideas buenas que a lo mejor ahorita no se pueden implementar por falta de ciertos digamos que conocimientos, técnicas, etcétera, pero que a lo, Investigación.
A lo mejor en 5, 10, 20 años alguno de ustedes se mete con una de esas tecnologías y la termina convirtiendo en algo habitual. Entonces, las tecnologías emergentes también tienen como ventaja el producirnos ciertos beneficios a nivel competitivo, como les nombré antes, y de participación en el mercado. Un mercado donde se necesita una tecnología que nosotros seamos los únicos que la tengamos, va a representar entonces una oportunidad sumamente importante para esa empresa. La agilidad en la respuesta a las necesidades del cliente del mercado también son beneficios de las tecnologías emergentes. El proteger el valor de la organización, su información, su reputación. Aquí tenemos algunos pilares, algunos ejemplos. Eso. Algunos ejemplos de lo que es, por ejemplo, tecnologías que lo han hablado mucho de purificación del agua de mar para utilizarla para consumo, que a pesar de que está empezando, todavía sigue siendo emergente, no llega a toda la utilización o a todo el aprovechamiento que puede dársele, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos de ciertos pilares en lo que es tecnologías emergentes. Tenemos, por ejemplo, lo que es la automatización digital, que entraría lo que es el Internet de las cosas, lo que es las monedas virtuales, blockchain, la inteligencia artificial y la robótica. Tendríamos dispositivos físicos como los drones, que ya actualmente están empezando a tratar de pasar de tecnologías emergentes a tecnologías habituales. Las impresoras 3D, la tecnología vestible, que son aquellas donde a un dispositivo se le puede ir añadiendo tantos accesorios como consideremos necesario para potenciar su funcionamiento. Y tenemos tecnologías emergentes relacionadas con la visualización y los datos, tales como la realidad virtual, la realidad aumentada, el Big Data, etcétera. Vean que cada una de ellas tiene relacionado algún tipo de riesgo importante para lo que es su campo de aplicación. Por lo tanto, mientras que los beneficios de las tecnologías emergentes potencialmente pueden cambiar las reglas del juego de los negocios de las empresas, los riesgos asociados a estos beneficios también pueden ser altos, por lo que es crítico evaluarlos apropiada y periódicamente en torno en un entorno actual que, como saben, evoluciona muy rápidamente. Aquí tenemos algunas implicaciones de las tecnologías emergentes. Vean que hay nuevas tareas, por lo tanto se necesitan cambios en lo que serían las personas encargadas de ellas. Ejemplo de esto sería cuando pasamos de lo que eran los documentos, por ejemplo, de registros civiles, etcétera, originalmente eran hechos a mano en un acta rayada. Después se pasó una tecnología emergente en ese momento que fue la máquina de escribir. Las personas encargadas de ese tipo de labores tuvieron que capacitarse, necesitaron nuevas o diferentes habilidades y capacidades para poder ellos continuar laborando en sus respectivas áreas de trabajo. Luego, cuando surge la computación como tecnología emergente al momento, vuelve a suceder algo parecido. Vean que el surgimiento de una tecnología emergente causa también cambios en lo que son las formas de la sociedad hacer las cosas. Ahora sí, después de esta introducción general a lo que es el panorama de las tecnologías emergentes, que aunque no lo decía directamente en el sílabo, estaba implícito porque no podemos hablar del rol del CEO, es decir, del gerente de tecnología dentro de la empresa, si no hemos por lo menos hecho referencia a las diferentes tecnologías emergentes. No sabemos qué son, no sabemos su alcance, sus características, etcétera, por lo menos de manera resumida como lo hemos hecho al momento. Profesor, una pregunta más. Pero Ajá. yo digo,
siendo críticos en ese sentido, o sea, siempre va a haber tecnología emergente de acuerdo al tiempo que vamos. Sí, Por ejemplo, de acá al año 2030, de repente, ya no estaríamos hablando de lo ahora, por ejemplo, del Zoom, de muchos aplicativos que ahora se están, el Meet, que se están usando para poder comunicarnos como ahora, ¿no? De repente ya va a ser telepáticamente, mediante otra forma, sí, otras ¿no? formas más. Entonces, entonces siempre va a haber tecnología emergente. Sí, Yo creo, y a mi modo de pensar, cuando se habla de ingeniería artificial y todas esas cosas, creo que siempre va a estar en plena evolución, ¿no? sí, Y sí. como se dice, nunca va a llegar, como está en plena, va a llegar a culminar, a completar, o a decir, ¿sabes Lo qué? que Esto es pasa, así, esto es así, ajá, lo que ¿no? pasa es lo siguiente, acuérdate que el ser humano es un ser que nunca se conforma con lo que tiene y por lo tanto siempre va a buscar la manera de mejorar. Y esa forma de mejorar, sobre todo lo que es desde el punto de vista de proceso y forma de hacer las cosas, se logra a través de ese tipo de tecnologías, nuevas tecnologías emergentes. Ejemplo de ello, la imprenta, la computación, lo que es la revolución industrial. Todo eso fueron implementaciones de nuevas tecnologías que cambiaron lo que era la estructura la estructura de social, la estructura de vivencia del ser humano en su momento. Va a llegar un momento que, por ejemplo, tecnología va a surgir carros que en vez de utilizar combustible fósil, ya trabajen con agua o con otro tipo de combustible o que trabajen con bandas magnéticas o flotación tipo gravitacional para no tener que estar con los problemas del hueco en la carretera, etcétera, o que vuelen. Todo ese tipo de tecnologías en algún momento, al paso que vamos, van a convertirse de emergentes, porque realmente las ideas ya, muchas de esas ideas ya están, pero no se han podido materializar. Y mientras que no se materialicen completamente, siguen siendo emergentes, siguen siendo ideas buenas que pueden cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Dentro de la empresa tenemos varios tipos de gerentes, vamos a decirlo así, que tienen cada uno funciones diferentes. En la parte de tecnologías, aquí tenemos los principales. Tenemos, por ejemplo, que tienen que ver con el área tecnológica, tenemos el CEO, que es el gerente general, el responsable de todos los procesos, todas las actividades de la empresa. Tenemos el CSO, que se encarga de lo que es la seguridad física y tecnológica de la empresa. Es decir, garantizar que no haya problemas en ese aspecto. Tenemos lo que es el CISO, que se encarga de lo que es la seguridad de la información. Tenemos lo que es el CTO, que se encarga de lo que es la gestión diaria de las tecnologías de información, es decir, el manejo de esos datos que entran y salen de los diferentes procesos y que forman el corazón de la empresa. Y tenemos el CEO, que es el responsable de todo lo que es la tecnología de información. Como pueden ver, hay muchos cargos diferentes que se encargan de las diversas áreas tecnológicas de la empresa. En este caso, nosotros estamos hablando más específicamente de lo que es el CEO, de lo que es el gerente de tecnología de la información. Deben recordar que hoy más que nunca resulta innegable la necesidad de buenos gerentes, dispuestos a asumir a cabalidad su rol en lo que es la toma de decisiones asertivas en la organización, que ayuden a las empresas a surgir dentro de un mundo tan competitivo y evolutivo como es el actual, marcado profundamente por un rápido surgimiento de nuevas y poderosas tecnologías, que es a lo que llamamos nosotros tecnologías emergentes, las cuales son capaces de cambiar en un instante la forma en la que habitualmente hacemos las cosas. Por ello,
surgen para este personaje, para este gerente de tecnología, una serie de retos, los cuales tendríamos aquí los más importantes. En primer lugar, la actualización, es decir, conocer las nuevas herramientas y métodos que vayan surgiendo a fin de evaluarlas y en caso de que resulte conveniente aplicarlas en el momento oportuno. Esto está relacionado con las nuevas tecnologías emergentes. Recuerden que aunque no siempre va a resultar adecuado el ir aplicando, el ir implementando dentro del negocio todas las tecnologías que surjan, sí va a haber oportunidades donde esto va a ser fundamental para la buena marcha del mismo. Yo siempre pongo como ejemplo de esto las versiones de Windows. Usted sabe que cuando sale una nueva versión de Windows, imagínense que la empresa se migrara inmediatamente hacia esa nueva versión. Esto probablemente podría traerles más problemas que beneficios, porque ustedes saben que en primer momento los sistemas operativos como el Windows presentan varias deficiencias, presentan varios problemas y limitaciones que son corregidos mediante diversos parches. Entonces nosotros debemos estar informados acerca de estos aspectos. Debemos tener conocimiento de ellos y pesar lo que son los pros y los contras para saber si realmente vale la pena introducir una tecnología emergente, una tecnología nueva, una tecnología diferente o no, o si debemos esperar un poco más a que la misma se estabilice. Como les dije, recuerden que a veces simplemente implementar una nueva tecnología nos lleva a conseguir una ventaja competitiva importante, pero una tecnología mal implementada puede echar por tierra todos los avances que haya conseguido un negocio. Por otra parte, tenemos lo que es la integración. Esta consiste en que debemos, como gerentes de tecnología, unir los tres elementos fundamentales de la organización moderna, que serían los procesos, recursos y personas, gestionando cada uno de ellos en forma óptima. Vean que hasta hace algunos años el componente humano era, digamos que, descartado de este tipo de pensamiento estratégico. Simplemente se le daba importancia a lo que eran los procesos. Luego se le dio importancia también a la aplicación de la tecnología para realizar esos procesos. Pero actualmente es lo más común, lo más correcto, indicar que se ha determinado o se ha pensado que hay que darle mayor importancia al componente humano, ya que son las personas quienes muchas veces se van a encargar de realizar los diversos procesos y se van a convertir también en ciertas ocasiones en el punto débil de cualquier sistema. Si nosotros tenemos un proceso muy bien planteado, con objetivos claros, estructurado de la mejor manera y además de eso tenemos la mejor tecnología posible para desarrollar dicho proceso, de nada nos vale si las personas encargadas de su ejecución no tienen la capacitación óptima, no tienen la motivación para cumplir con sus labores. Eso eh, eso echaría por tierra todo lo que es el trabajo que se haga para el desarrollo del sistema. Otra cosa, otro desafío importante del CIO sería la integridad. Vivimos en una época marcada por lo que es la corrupción, por lo que es el plagio, por lo que es la deshonestidad dentro de incluso las más altas cúpulas gerenciales.
si el mismo gobierno muchas veces incurre en este tipo de fallas en todos los países? Porque no es nada más aquí en Perú, en todos los países del mundo sucede esto. Entonces, nosotros debemos procurar darle una vuelta a esto. Debemos procurar ser honestos, ser personas íntegras en nuestra forma de hacer las cosas al trabajar o al estar a cargo de cualquier proceso. Otro reto importante para lo que es el CIO sería la globalización. Recuerden que actualmente vivimos en un mundo de alcance, en un entorno de alcance mundial, donde las ventajas del uso de Internet y otras tecnologías han permitido poder ampliar el alcance de los diferentes negocios para con ello poder tener una mejor oportunidad de crecimiento. Pero para esto hace falta que el CEO, el gerente de tecnología, tenga una visión global, tenga en mente ese pensamiento. Recuerden que entonces el verdadero desafío, déjenme si lo tengo aquí, aquí está. El verdadero desafío para lo que es el ingeniero de sistemas es el alinearse a las nuevas tendencias, normas y estándares con la misma velocidad que su organización lo requiera, por lo que necesita integrar su enfoque, su metodología de trabajo en lo que es el proceso de análisis, definición y alcance de toma de decisiones. Muy especialmente tiene que tomar en cuenta las diferentes tecnologías emergentes, ya que el gran motor de cambio actualmente es la tecnología. Nosotros como ingenieros de sistemas, vean que normalmente la estructura de cualquier organización está integrado por estos tres niveles básicos, donde en el nivel estratégico estarían las personas que deciden, es decir, el CEO, los gerentes. En el nivel táctico estarían los que coordinan, es decir, los supervisores. Y en el nivel operativo estarían los que se encargan de hacer las cosas, es decir, la mano de obra. Nuestra meta como estudiantes, como futuros ingenieros, debería alcanzar estándares de calidad que nos permitan estar en este último nivel, en el nivel estratégico. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente nuestra capacidad, nuestra preparación va a haber valido la pena. Recuerden que mientras más alto el estrato en el que nos encontremos, mayor va a ser el sueldo, que a veces es algo que tenemos, a pesar de decir, no, no puedes trabajar solamente por el sueldo, pero vivimos en una sociedad que si uno no tiene el recurso económico, no puede hacer nada realmente. Además de esto, ese esfuerzo que estamos haciendo actualmente redundaría en un menor esfuerzo físico, en un menor trabajo a realizar. Finalmente, en cuanto a este tema que era bastante breve, por eso es que les coloqué cierta información adicional que me parece de utilidad para su comprensión. Tenemos que estar pendientes por una parte o estar conscientes de que recuerden que la pandemia ha sido uno de los principales elementos que han podido favorecer la rápida evolución de las tecnologías debido a este aislamiento social, a estos problemas que se presentaron por esta pandemia. Muchas han sido las ideas que han surgido, muchas han sido las innovaciones, las tecnologías emergentes, llegando al punto de que actualmente las formas de hacer las cosas han dado un giro prácticamente de 180 grados.
Anteriormente, vamos a decirlo nada más que por poner el caso universitario de estudios, un 80% de los estudiantes, un 90% de los estudiantes en cualquier nivel veían sus clases de manera presencial, mientras que actualmente estamos todavía en que no hay ese tipo de clases presenciales aún. El 100% de los estudiantes están teniendo todavía que utilizar medios de tipo virtual, algo que hace un par de años no nos hubiéramos podido imaginar que habría de suceder de manera tan drástica. Por otro lado, recuerden que a pesar de que han surgido ideas, han surgido tecnologías que han beneficiado los diferentes procesos que estamos realizando y que contribuyen a ese gerente de tecnologías para tener un mejor desempeño. También los ataques se han vuelto más intensos de parte de los diferentes intrusos o hackers, obligando a ese gerente a ser más previsor al respecto, porque el hecho de que todo se lleve a través de una forma virtual, a través de internet, ha hecho que también surjan nuevas debilidades de diferente índole. De estas cosas vamos a hablar con más detalle posteriormente en su momento. Entonces, finalmente, como gerentes, como futuros gerentes de tecnologías que podrían ustedes llegar a ser, solo me queda decirles en este punto que deben ser conscientes que el futuro es suyo. El camino está frente a ustedes. Solo deben recorrerlo siempre con valor y honestidad. Procuren siempre dar un esfuerzo, siempre tratar de ser los mejores en lo que estén haciendo, para que así puedan verse beneficiados con las diferentes tecnologías, las diferentes ventajas que esto puede proporcionarles. No se limiten nunca a hacer las cosas solamente como las hace todo el mundo, porque esto los llevaría a lo que es caer dentro de ese montón en el cual no está la capacidad de desarrollar verdaderamente su potencial. Bueno, con esto, muchachos, este tema era bastante corto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto, por favor pueden aprovechar este momento para realizarla. ¿Alguna duda, algún comentario? Profesor, disculpe, la diapositiva de de esta materia. La pasé hace rato. Déjame ver. Ah, no ha pasado, ¿no? ¿Sí? Ya. No, como no veo en el grupo. Ya, ok. ¿Lo puede volver a pasar, profesor, Deme a un, descargar? deme un Gracias. segundito, ya lo vuelvo a pasar. Lo que pasa es que buscando en la otra información lo cerré. Y entonces deme un segundito para buscar la carpeta. Ya va. 2021-2. Tecnologías emergentes. Unidad 1, clase 1. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta al respecto?